Hace miles de años, hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios fueron escribiendo muchas vivencias, relatos y profecías que se iban cumpliendo a lo largo de la historia de la humanidad. La Biblia ha sido traducida en más de 2000 idiomas y existen varias versiones sobre ella. A lo largo de los años hemos estado celebrando el mes de la Biblia en septiembre. Así que el día de hoy acompáñenos en esta pequeña entrevista y documental sobre el mes de la Biblia. Dios le bendiga, querido pastor Elías Puello, ¿qué tal? ¿Cómo está? El día de hoy vamos a tener una pequeña entrevista sobre lo que fue la campaña y también los recorridos evangelísticos que tuvimos aquí en Ecuador. Sí, para mí es una bendición compartir con ustedes en este momento tan maravilloso y mi corazón está lleno de gozo por las gratas experiencias que tuvimos de predicación en diversos lugares y la culminación en el estadio, la marcha. Fue algo maravilloso que impactó nuestros corazones. Me alegra muchísimo poder escuchar eso. Antes de empezar con las preguntitas, vamos a hacer una pequeña dinámica. Y yo le voy a decir una palabra y usted va a decir lo que primero se le venga a la mente. La palabra es Ecuador. Bueno, Ecuador significa para mí un punto estratégico para la predicación del Evangelio, ya que todavía se hacen campañas en diversos lugares y cuando se hace esta campaña hemos visto los frutos de diversas personas que vienen a los pies de Cristo en diferentes cantones. Predicamos la palabra, se hacen actividades bien organizadas, bien estructuradas, los pastores se reúnen y cada vez que hacemos esas actividades nuestro corazón queda impactado, porque esas actividades tenemos como fruto pastores y líderes y personas que han sido sanadas y que están firmes en el Señor. Maravilloso, maravilloso. La Iglesia Alianza. La Iglesia Alianza para mí ha sido una gran bendición, pues estamos aquí. Primero, uno de los miembros de la Alianza, nuestro hermano, el pastor Charles Cabrera, fue el que al principio creyó en mí y propuso que yo fuera el predicador de ese momento. Y desde ahí en adelante, pues, junto con las demás denominaciones como la Príncipe de Paz, la Iglesia de Dios, y hay otras más que no me acuerdo, juntos, pues, hicieron grandes actividades donde yo fui el predicador del momento, y para mí eso es un gran privilegio que me hayan escogido dentro de tantos predicadores buenos que hay en Ecuador, yo sea el hombre escogido para este momento solemne de actividad y de predicación. Ahora sí, vamos con la pregunta, ahora sí. ¿Cómo se siente volver después de 6 años a Ecuador, después de haber atravesado una pandemia mundial que a todos nos encerró? ¿Cómo se siente usted de volver? ¿Algún cambio que haya visto aquí en Ecuador o algo que usted nos quiera contar? Bueno, para mí fue impactante después de 6 años volver a Ecuador. Sabe que pasamos por una situación general difícil, tanto aquí como en República Dominicana y el mundo, a través de la pandemia. Y después de 6 años, pues estamos aquí haciendo las mismas actividades que hicimos hace 6 años. Pero hemos visto que Dios se ha glorificado a pesar de las cosas que han pasado. Los corazones de muchos se han endurecido, otros están sensibles. Alguna gente que esperábamos que la gente estuviera más sensible, pero mucha gente tenía el corazón endurecido, más difícil para la conversión. Pero a pesar de todo, Dios nos dio la victoria. Muchas vidas vinieron a los pies de Cristo, se convirtieron mayormente en el estadio y se entregaron a Jesús. Otras cosas que nos impresiona es ver cómo multitud de personas lloraba al escuchar la palabra de Dios. Esto nos revela el impacto que producía la palabra de Dios en la gente. Entonces la gente lloraba, pero algunos se resistían al llamado. Sabes que el lloro, las lágrimas, es una evidencia de una manifestación emocional, o sea, de un toque profundo al estado emocional del individuo, sin haberle pasado algunas tragedias, solamente por escuchar la palabra de Dios. Y esto revela que Dios tocó profundamente los corazones. Y le dimos gloria al Señor cuando mucha gente, casi todos los que pasaban llorando,
pasaban afectados por la palabra de Dios, que no era un truco humano, sino enseñarle la realidad de lo que Dios quiere para con ellos. Con lo que nos dice sobre el impacto que se ha tenido a través de la palabra de Dios, ¿algún testimonio que haya tenido impactante durante este recorrido, tanto aquí en Palestina como en Santa Lucía, en Barbasco, en los lugares que ha visitado? ¿Algo que usted, en el momento que haya sido el llamado, algún impacto de un testimonio que haya tenido? Bueno, ha habido diversos testimonios. En una de las predicaciones, una señora tenía como especie de un tumorcito en un seno. Al orar por ella, el tumorcito desapareció. Y han habido diversidades de milagros en diferentes lugares donde hemos estado, que la gente han sido sanada. Y no son cosas que lo digo yo, sino la gente misma habla de lo que Dios ha hecho en su vida. Por encima de eso también, como te decía, algo que impacta nuestros corazones es ver cómo personas que antes no eran cristianas, hoy me dicen: yo soy su hijo en la fe, me convertí con usted. Y ver pastores donde yo prediqué que no eran cristianos, Era una persona más, ¿no? y ya están pastoreando. O sea, que se evidencia el fruto de la predicación y de lo que Dios pues ha estado haciendo. Gloria a Dios por eso. Siempre Dios se manifiesta de una manera que no la sabemos explicar, ¿no? Algo más que podemos conversar acerca de eso cuando decimos de varias personas que fueron tocadas. Hay una parte de que como cristianos nosotros estamos llamados también para poder apoyar a la persona cuando la vemos en esa situación. Como le comentaba, algunas personas llorando. ¿Qué se hace en esos casos cuando el predicador está haciendo el llamado y nosotros como cristianos cerca? ¿Cómo podemos acercarnos a la persona para poder llevarla a los pies de Cristo? La Biblia dice: esfuérzalo a entrar. Muchas veces el que ha sido tocado y está llorando en su silla necesita que alguien lo acompañe, que alguien lo motive a la conversión, porque muchas veces tiene pena por la multitud, un poco se siente retraído, un poco vergonzoso salir en la multitud, pero ya después que hay una evidencia del toque de Dios, el luquier, el servidor o el cristiano que está al lado debe motivar para ir con él hasta el lugar. Que el individuo no se sienta solo yendo y llorando, sino acompañado con alguien, y esa motivación puede ser que ayude a la persona ya a entregar su vida a Cristo. Claro, la motivación. Que en el momento está rendida. Exacto. O sea, ha sido quebrantado su corazón y está revelando una evidencia de lo que recibió de Dios. Porque nadie te hace llorar por llorar. Y cuando tú sabes que ese lloro, esas lágrimas vienen de Dios, esas lágrimas vienen para arrepentimiento. Entonces es el momento de aprovechar e inducir al individuo y decirle: vamos, y darle fortaleza para que tome la decisión del arrepentimiento, que es un cambio de actitud, de acción y pensamiento del individuo. Claro, porque en esos casos, mientras está ahí sentado, el enemigo lo está agarrando también, pues entonces hay una lucha interna, se podría decir. No digamos solo el enemigo, a veces es una lucha consigo mismo. ¿Qué voy a dejar? ¿Qué no voy a dejar? Y esa lucha se hace el individuo conociendo el bien que va a recibir de Dios, pero su carne adaptada a cosas que son perecederas, que son efímeras, y a compromisos mundanales, es posible que trate de rechazar. Pero en el momento tiene una convicción de que el que lo está llamando es Dios. Por eso llora, porque está seguro, está consciente de que el que lo está llamando es Dios y que debe entregar su vida a Cristo. Yo estoy seguro que en este momento alguien que me está mirando, Dios está tocando su corazón y le está diciendo: ven a mí con toda tu carga, yo te haré descansar. Y si Dios te está tocando y está pasando por algún momento difícil, yo creo que lo más importante es que le dé tu vida a Cristo, que entregue tu corazón a Él.
Este fin de semana también se realizó el 29 de septiembre lo que fue el desfile por el mes de la Biblia, ¿no? Sabemos que como cristiano es nuestra arma poderosa, la cual ha sido escrita desde hace muchos años por la inspiración del Espíritu Santo a aquellos hombres, ¿no? ¿Qué nos puede contar acerca de su experiencia en este desfile después de tantos años de no haber estado en Ecuador? Bueno, el desfile fue impresionante por el desfile de pastores. Había madres con sus niños, llevando sus niños en su carrito. Habían una multitud gigante que demuestra el efecto del trabajo que se ha hecho en Palestina. Y no solamente eran cristianos, posiblemente habían algunos que no eran cristianos, que formaron parte del desfile. Y esto revela que Dios está tomando esta ciudad. Hay un trabajo de parte de Dios para esta ciudad. Fíjate que era un momento, bueno, en estos tiempos están muy calurosos. Y la gente, a pesar de todo, desafió el sol, la gente caminó y era una multitud gigante que eran todos de Palestina, de este cantón, de manera que era una multitud gigante. Y ahí se demostraba, número uno, el crecimiento de la iglesia por la cantidad de gente. Número dos, la fidelidad, el deseo de ver a Dios manifestarse en Palestina. Y bueno, eso toca la fibra sensible de mi corazón, porque el deseo de un pastor y de un evangelista es ver que las almas se salven, que los enfermos sean sanados y que muchos vengan a los pies de Cristo. Gloria a Dios por eso. Justo desde el más pequeño hasta el más grande pasaba eso, porque en la parte donde yo vivo, en el bloque de la iglesia de Palestina 2000, tenemos a una bebé de 1 año 3 meses. Y ella caminó desde que salimos de la gasolinera hasta el estadio. Y yo le preguntaba si quería agua y me decía, no. Y ella seguía caminando, tenía los cachetitos rojitos, pero ella seguía caminando. Entonces eso motivaba a cualquiera que estaba cerca, se unía también, y al final fue una multitud gigante la cual se concentró en el lugar. Y aún así no salieron, solo llegaron y se fueron, sino que se quedaron a seguir escuchando palabras. Se quedaron, que podían haberse ido. Hay otro escenario en otros lugares donde la gente se va porque está cansada, porque tiene que trabajar mañana, pero el impacto tan grande que trajo el Espíritu Santo fue tan grande que la gente permaneció allí hasta que se terminara la campaña. Y aún acabando de predicar, la gente se quedaba en el área y fue maravilloso. Sí, y a pesar de que en Ecuador se están viviendo los cortes energéticos, aún así entre los días de campaña, que fueron hasta las 8:30, 8:45, que ya casi eran las 9 y se apagaba, igual la gente se quedaba aún socializando con las otras personas, conversando acerca de lo que sucedía aún en medio del apagón. De eso me impactó algo mucho. Algo que me impactó mucho de eso es que la gente llegaba justo a tiempo para iniciar. O sea, la actividad podía tener un retroceso, un problema, porque el tiempo era corto. La gente a las 7 en punto llegaba para poder dar tiempo a la realización de la actividad completa. O sea que los cristianos y los hermanos y no cristianos fueron fieles a llegar a tiempo y poder dar la actividad. O sea que como la energía se iba a las 9 de la noche, ya a las 7 en punto se iniciaba la actividad, porque la gente llegaba temprano para dar inicio a la actividad. Exacto, eso también fue siempre Dios es el que hace todo esto. Como si fuera un solo hombre, fue impresionante. Exacto, sí. Al finalizar este mensaje, ¿algún consejo que quiera decirle a los hermanos o a las personas que nos están viendo en este momento? ¿Qué le puede dar algún consejo acerca de la palabra o algo que toque su corazón en este momento para ellos? Bueno, hay 2 consejos. A los hermanos, el consejo que le doy es que este es el momento de recoger los frutos, porque hay mucha gente que, aunque no pasó delante, pero fueron tocadas a través del trabajo que se hizo en los diferentes cantones donde se estuvo predicando la palabra del Señor. Entonces, cada iglesia todavía puede hacer un trabajo de manera personal para que la gente venga a los pies de Cristo, porque hay
una multitud gigante, que la palabra de Dios fue sembrada y pueden volver a los pies de Cristo. Y a ti que no has entregado tu vida a Cristo, te doy el consejo de que entregue tu corazón a Dios para que tu vida cambie y reciba la bendición de Dios. Y si quieres convertirte ahora, te pido que repita estas palabras conmigo y diga: Señor Jesús, en esta hora te recibo como el Salvador de mi vida. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy soy salvo. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde por haber recibido a Cristo. Busca una de la iglesia que le quede cerca y sírvale al Señor. Y verá que tu vida va a cambiar. Amén, muchas gracias. Siempre será un placer poder conversar con usted y en estos momentos también poder llevar esta palabra y algún consejo a los que nos están viendo. Le agradezco muchísimo por su tiempo. No me presenté al principio, mi nombre es Yamile Zambrano y soy parte de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Cantón Palestino. Amén. Ya todos saben que soy Elías Puello, pastor de República Dominicana. Siempre a la orden. Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias.